¿Qué tal? Soy el doctor Francisco Villarreal y a continuación hablaremos de un tema muy importante y una duda muy frecuente que tenemos en la consulta, que es la escoliosis. Pasa muy seguido que pacientes llegan a la consulta con esto: reportes de estudios de imagen con esta palabra: rotoescoliosis, escoliosis dorsolumbar, escoliosis levoconvexa, y entra la duda acerca de si tengo una deformidad o tengo alguna curvatura en la espalda. Para esto tenemos que caer primero en qué es la escoliosis. Según la SRS, que es la Sociedad de Investigación de la Escoliosis, que es la entidad más grande a nivel internacional que se dedica al estudio de las escoliosis o de las deformidades de columna, la escoliosis es cualquier curvatura lateral de la columna vertebral mayor o igual a 10 grados en plano coronal de una radiografía o radiografía frontal. En otras palabras, quiere decir, en una radiografía de frente de la columna, si yo evidencio una curvatura mayor y la mido y tiene un valor mayor o igual a 10 grados, eso es escoliosis. En una radiografía de frente, no lateral o no por un lado, tiene que ser una radiografía de frente y la medimos 10 o más grados, eso es escoliosis. Ahora, el problema es este: de izquierda a derecha tenemos diferentes curvas, todas son escoliosis, pero las causas son completamente diferentes. Aquí tenemos una columna con un proceso degenerativo o también llamado desgaste. Acá tenemos una radiografía de un paciente pediátrico. Este es de una paciente un poco, vamos a decirlo, adolescente, pero todas son escoliosis. Las causas son las mismas, el tratamiento es el mismo. Esto es lo que vamos a tratar de definir u orientar en este video. ¿Qué tipos de escoliosis existen? Este cuadro que está a la derecha es un cuadro que uno puede encontrar en la SRS de todas las causas posibles que estén asociadas a escoliosis. Del lado izquierdo tenemos las más frecuentes, desde la congénita, neuromuscular, sindromática, del adulto, idiopática, y existe el rubro de otros. Vamos a ir desglosando poco a poco qué es cada una de estas. Una de las formas en que yo le explico a mis pacientes qué es la escoliosis es esta. Cuando uno está conociendo a alguien, sabe su nombre, hay que conocer su apellido paterno y su apellido materno para tener su nombre completo, ¿de acuerdo? En mi caso, este soy yo, mi nombre es Francisco Ismael, mi apellido paterno Villarreal y mi apellido materno García. Ese es mi nombre completo. Si alguien quiere identificarme, este es mi nombre completo. Es lo mismo con la escoliosis. Tengo una curvatura en una radiografía de frente mayor o igual a 10 grados. Tengo el nombre. Ahora necesito identificar el apellido paterno. Puede ser congénita, neuromuscular, sindromática del adulto, idiopática u otros. Bueno, ya tengo una congénita. Ok, ya encontré el primer apellido. Me falta identificarla más: el apellido materno. En este caso, congénita las podemos dividir en falla de formación o falla de segmentación. ¿Por qué es bien importante conocer a alguien? Porque es bien importante conocer su nombre completo. En el caso de las escoliosis, es que el nombre completo de la escoliosis me va a determinar qué tipo de pacientes me estoy enfrentando, el posible origen de la curva, cómo se van a presentar esas curvas en el paciente, uno como médico cómo las tengo que diagnosticar, y sobre todo, esto es información para médicos y para pacientes, cómo las voy a tratar, porque todas estas se tratan de forma diferente. En el caso de las congénitas, que es durante el desarrollo, en el embarazo, una de las vértebras no se forma de la manera adecuada, ya sea una vértebra o un disco. Esta es una radiografía donde podemos ver una vértebra mal formada. Si lo queremos representar en un dibujo, se vería algo así o así.
todo pegado o nada más se formó un lado. ¿De acuerdo? Este tipo de escoliosis se presenta en dos tipos de pacientes, o la manera en que nos caen a nosotros como médicos son pacientes pequeños, menores de 10 años con una curvatura en la columna, o adultos que vienen por dolores o algún problema probablemente degenerativo. Tomamos una radiografía, vemos una curva y vemos que esa curva tiene una vértebra mal formada. Eso es un escenario muy raro, pero puede llegar a pasar que se presente en un adulto. Esa vértebra estuvo mal formada durante toda la vida, pero pasó desapercibida hasta la edad adulta. ¿Por qué consultan los pacientes de una escoliosis congénita? Por una deformidad sin dolor en la espalda. O otra cosa es bien común, es que un pediatra le toma una radiografía por el estudio de a lo mejor de los pulmones, del abdomen, y evidencian una curva o este tipo de malformaciones y nos envían al paciente. Esa es otra de las causas por las cuales suelen consultar con un cirujano de columna. ¿Cómo la diagnostico? Para diagnosticar estas malformaciones sí necesito radiografías, tomografía y resonancia. ¿Por qué la resonancia y la tomografía? Porque la mayoría de las veces este tipo de escoliosis van relacionadas a algunos tipos específicos de enfermedades. Entonces, estos estudios, aparte de la radiografía, me van a ayudar a completar ese estudio de las posibles enfermedades asociadas. ¿Cómo se trata? Ahí lo podemos tratar desde nada más observarla cada cierto tiempo, un corset o incluso cirugía. Pero la decisión la dicta los grados que nosotros midamos en la radiografía de la curva y la edad del paciente. No todas caen en cirugía. Posiblemente puedan terminar, pero no necesariamente en un paciente muy pequeño. Por eso es bien importante tener todos los estudios de imagen desde un inicio. ¿Ok? Escoliosis neuromuscular. ¿Qué es esto? Es una deformidad de la columna que se origina a partir de enfermedades o del cerebro, en este caso el sistema nervioso central, de la médula, sistema nervioso periférico, o del músculo, sistema muscular. ¿En quiénes se pueden presentar? Si ponemos un ejemplo entre cada una, por ejemplo, si tenemos una lesión cerebral, podemos tener un paciente con parálisis cerebral que puede desarrollar una curva, o lesión medular, a lo mejor una lesión medular traumática o por algún otro tipo de enfermedades que afecten la médula directamente, me pueden desarrollar escoliosis, o una enfermedad del músculo directamente me puede desarrollar escoliosis, como es el caso de la atrofia muscular espinal. ¿Por qué consultan estos pacientes? Aquí depende mucho de qué es lo que esté afectado. Puede ser por una deformidad, pueden venir por dolor o por una mala calidad de vida. Hay pacientes en el caso de parálisis cerebral o atrofia muscular que usan o se apoyan de sillas de ruedas y la curvatura de la columna que están desarrollando por su enfermedad no les permite acomodarse bien en su silla. A esto nosotros lo conocemos como una mala calidad de vida, por eso vienen a la consulta. ¿De acuerdo? Aquí el diagnóstico es de la curva, es con radiografía y tomamos tomografía y resonancia para ver cómo está esa curva. El diagnóstico lo hacemos con una radiografía. Pero estos pacientes, lo más importante es siempre tener el diagnóstico o la enfermedad de base bien establecida, porque no podemos tratar la curva sin tratar o tener un tratamiento adecuado de este diagnóstico que tiene, en este caso, ya sea parálisis cerebral, atrofia muscular, etc. Entonces el tratamiento sí es muy amplio. Puede ser desde nada más observarlos hasta cirugía. Depende mucho de los grados de la curva, la edad, la calidad de vida del paciente, y parte del tratamiento de la curva en las escoliosis neuromusculares también es tratar la enfermedad de base por su médico encargado, o sea, pediatra, neurólogo pediatra, neurólogo, etc. Escoliosis sindromática. ¿Qué es esto? Es una deformidad en la columna que se origina a partir de un síndrome o una enfermedad de base.
Puede ser Marfan, Ehlers-Danlos, el Dietz, Down, Rett, acondroplasia, neurofibromatosis, Prader-Willi, entre otros. Estos pacientes con estos síndromes tienen gran probabilidad de desarrollar escoliosis. ¿En quiénes se presentan? Pues en pacientes que tengan estos síndromes asociados. Porque suelen consultar la mayoría de las veces por deformidades no dolorosas. ¿Cómo se diagnostica? Siempre ellos ya tienen un diagnóstico de base y en su desarrollo, en sus consultas con pediatría o con el médico encargado que tengan, siempre se les informa que si empiezan a desarrollar alguna deformidad, que lo hagan saber a la brevedad para poderla consultar. ¿Cómo se diagnostica tal cual la deformidad? Con unas radiografías. Y volvemos a lo mismo, para estudiar bien esa curva, complementamos con una tomografía y con una resonancia, pero la curva la diagnosticamos, como vimos al inicio, con una radiografía. ¿Cómo la trato? Y es lo mismo. Puedo observarla, puedo ponerle un corset o la puedo operar en base a los grados que me presente la curva y a su enfermedad de base. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? A lo mejor un Marfan me voy más tranquilo, a lo mejor el Prader-Willi me voy un poquito más agresivo con el tratamiento. Y dependiendo de lo que tenga el paciente de base es cómo voy a ir tratando la curva en estos pacientes. La degenerativa, en este caso del adulto, que es otro nombre, ¿qué es? Es una curvatura que se genera en los adultos, en la columna, pero esta es secundaria a la deformidad en la columna a partir de un proceso degenerativo normal de las vértebras y los discos. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo, las vértebras, sobre todo los discos, no se degeneran así. Se van degenerando uno así, el de arriba así, o así, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a formar una curvatura. El problema es que esta curvatura, como se genera a partir de un proceso degenerativo, aparte de tener esta curvatura, va a tener compresión de los nervios, como vemos en esta imagen. ¿En quiénes se presenta? En los adultos. Y aquí, a diferencia de los pacientes pediátricos, no suelen consultar, sobre todo por la deformidad, consultan más por dolor. ¿Por qué tienen dolor? Por esto. Porque se asocia con un proceso degenerativo compresivo. Raras veces consultan por la deformidad, pero puede pasar. ¿Cómo se diagnostica? Ya no la sabemos. Radiografías frontales para ver la curva. Complemento con una tomografía y con una resonancia. ¿Y aquí cómo se trata? Vamos a tratar la curvatura del adulto mientras podamos y mientras el paciente lo permita de forma conservadora. Conservador, 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 hasta que falle. Pensaré en una cirugía, porque aparte la mayoría de estos pacientes, aparte de tener la deformidad, aparte de tener los síndromes compresivos, tienen también a veces enfermedades en el hueso, osteoporosis o osteopenia, y hace que este tipo de cirugías sean más complicadas. Por eso tenemos que agotar todo antes de pensar en una cirugía. Por último, pero no menos importante, la idiopática. Esta es la deformidad de columna más frecuente. El problema es que actualmente no podemos identificar un origen en específico. Entonces consideramos que es algo multifactorial. Muchas causas, desde genético, desde la edad, etc. Este es más común en mujeres y dependiendo de la edad en la cual se haga el diagnóstico, es la clasificación o el apellido materno que le voy a dar a esa escoliosis. Si la paciente llega a los 4 años, pues bueno, es una juvenil.
a los 12, 14 es un adolescente. Esta es la más frecuente de todas las deformidades. ¿Y por qué consultan? Por una deformidad no dolorosa. Como vemos, estas pacientes, la mayoría son mujeres, en esta edad empiezan a identificar que un hombro está un poquito más arriba que otro, que la cadera está un poco más caída. Ese es el motivo por el cual buscan atención. ¿Y el diagnóstico cuál es? Una radiografía de la columna de frente. Aquí sí está bien establecido que el tratamiento depende de los grados de la curva y de la edad, pero sobre todo de los grados de la curva. Puede ir desde observación, ver a la paciente cada 4 o 6 meses, un corset o cirugía para corregir esa deformidad y evitar la progresión. En estas pacientes todo lo que nosotros hagamos es para evitar la progresión de la curva. Y están otro tipo de escoliosis, traumáticas, posterior a radiación en pacientes con antecedente de cáncer, por quemaduras, pero estas siguen siendo escoliosis, son mucho menos frecuentes, pero existen. Es un pequeño grupo mínimo, pero existen. Y esto es todo. Yo los invito que si quieren informarse un poco más acerca de esto, entren a la página de la SRS y busquen un especialista certificado en este tipo de deformidades. Como vemos en el video, esta es la manera de nosotros buscarlo. Aparte, en la página de la SRS viene información muy importante, tanto para médicos como para pacientes. Sobre todo para pacientes está genial. Tiene información de todo tipo de escoliosis que hablamos ahorita, todo tipo de tratamientos, tiene blogs, etcétera, donde pueden exponer incluso hasta sus dudas y van a ser resueltas ya sea por otros pacientes con escoliosis que han sido tratados, por familiares de pacientes con escoliosis o incluso por médicos especialistas en este tipo de deformidades. Y eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer llegar a través de mi correo. Pueden entrar a la siguiente página de internet para informarse un poco más o en el canal de YouTube para ver este video y continuar viendo otro tipo de videos relacionados a la cirugía de columna. Muchas gracias.